Doctor Arango, ¿qué es miopía? La miopía es uno de los trastornos de enfoque del ojo. Consiste básicamente en que la imagen se forma por delante de la retina, que es el sitio del ojo donde se deben formar las imágenes. El paciente lo que experimenta es visión borrosa para lejos. Generalmente no tiene cansancio cuando lee o hace sus actividades normales. ¿Qué es hipermetropía? Hipermetropía es el defecto contrario al anterior, a la miopía. Consiste básicamente en que la imagen se forma por detrás de la retina, usualmente porque el ojo es más corto de lo normal. Cuando esta hipermetropía es leve, el paciente por lo general no experimenta síntomas, ve bien de lejos y ve bien de cerca. Cuando es moderada o severa, el paciente puede experimentar fatiga con la lectura o con sus actividades habituales y visión borrosa para lejos, como si fuera miope, sin serlo. ¿Se pueden curar la miopía y la hipermetropía? En oftalmología y en general en medicina no hablamos propiamente de la palabra curación, hablamos de tratamiento y de posibilidades de mejoría. Tanto la miopía como la hipermetropía pueden ser corregidas, si no en un 100%, en un porcentaje alto, con procedimientos dentro de los cuales los más comunes serían el láser y los lentes intraoculares. Esto para pacientes que no aceptan la corrección más usual y más sencilla con gafas o lentes de contacto. Dentro de las técnicas que tenemos para corregir la miopía y la hipermetropía, tenemos una denominada iLASIK, en la cual utilizamos un láser especial llamado de femtosegundo para hacer el corte en la superficie del ojo y luego proceder a la aplicación de este mismo láser para corregir el defecto, ya sea miopía o hipermetropía, sin necesidad de utilizar cuchillo. No todos los pacientes necesitan o aceptan este procedimiento tan avanzado y se puede, en algunos casos, en la mayoría generalmente, realizar las técnicas más usuales también con láser, pero levantando esta tapita de forma manual en la técnica conocida como PRK o con un aparato llamado microquerátomo, que es una cuchilla automática sin dolor para levantar esta pequeña tapita de la superficie del ojo y proceder a la aplicación del láser. El médico es quien determina, en compañía con el paciente, de acuerdo al caso en especial, cuál es la técnica que mejor le sale a dicho ojo. ¿Por qué le puede aparecer a una persona la miopía o la hipermetropía? La miopía por lo general aparece a temprana edad, usualmente después de los 6 años y usualmente hasta los 14 o 15. Hay excepciones, la miopía puede salir a los 20 o 25 como caso raro y también puede ser congénita, pero lo más usual es que aparezca en la infancia o en la etapa de la adolescencia. Por el contrario, la hipermetropía, usualmente la persona nace con ella. Es normal que los niños recién nacidos tengan algún grado de hipermetropía, la cual con el crecimiento del globo ocular se va mejorando. Algunos que nacen con hipermetropía alta conservan parte de esta hipermetropía hasta edad avanzada. Los pacientes que nunca tuvieron hipermetropía pueden desarrollar, y por lo general lo hacen, después de los 40 años. Es un proceso normal del envejecimiento. Si usted sufre de miopía o hipermetropía, o cree que sufre de ellas, y usa lentes de contacto o gafas, usted puede acercarse a nuestra clínica sin cita previa, sin costo alguno, y recibirá una consulta por un oftalmólogo, quien le hará un examen y tomará unas medidas para determinar si usted sufre o no de los anteriores padecimientos y si usted está en condiciones de tener algún tratamiento alternativo al que usted ya actualmente tiene, como las gafas o lentes de contacto, pensando en la posibilidad de una cirugía. Si está interesado en una cirugía refractiva, visítenos para realizarle una valoración sin costo. Para ampliar la información, llámenos al teléfono 262-6608 en Medellín.